Vamos a empezar con una cifra que de verdad te deja pensando. A ver. Desde mediados de los 80, la Amazonía ha perdido una superficie de bosque. Bueno, imagínate España entera y un trozo de Portugal. Uf, qué barbaridad. Es un 11% de su total. Pero lo que me parece más potente no es solo el dato, que ya es brutal, sino una idea que lo cambia todo. ¿Cuál? Que esta deforestación no solo afecta al clima global, que eso ya, bueno, lo tenemos asumido. Sí. Es que está creando un clima totalmente nuevo, más hostil, dentro de la propia selva. Y no es una teoría, ya está pasando. Exacto. Y para analizarlo, tenemos sobre la mesa un estudio que es fascinante, publicado en el grupo Nature, que le pone números a esa idea. ¿Y qué es lo que lo hace tan especial? Pues que no se basa en modelos de ordenador que intentan predecir el futuro. No. Coge datos de satélite del mundo real de los últimos 20 años y te los pone delante. O sea, observaciones puras y duras. Eso es. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esas pruebas, a ver qué está cambiando, cuánto y por qué este nuevo clima amazónico es tan preocupante. Vale, pues vamos al lío. Porque la primera pregunta para mí es la más obvia. Dime. ¿Cómo demonios aíslas el efecto de la deforestación? El clima es un caos, cambia todo el rato, tienes el niño, la niña, el calentamiento global. Claro. ¿Cómo sabes que una zona es más seca por los árboles y no por otra cosa? Me parece un reto enorme. Es el gran desafío, sí. Y la forma en que lo resuelven en este estudio es, para mí, brillante por lo sencilla que es. A ver, Imagina que divides todo el Amazonas en una parrilla gigante, como una hoja de cálculo, ¿vale? Con celdas de unos 55 por 55 kilómetros. vale, una cuadrícula. Pues lo que hicieron fue buscar celdas vecinas, o sea, una pegada a la otra, donde una estuviera muy deforestada. Ujú. Y la de al lado estuviera casi intacta. Exactamente. La vecina tenía que conservar más de un 80% de su bosque. Ah, ya lo pillo. Al estar una junto a la otra, se supone que el contexto climático general es el mismo para las dos. Claro, les da el mismo sol, los mismos vientos, los grandes sistemas meteorológicos las afectan por igual. Y entonces la única gran diferencia es que una tiene selva y la otra no. Precisamente. Conviertes la geografía en un experimento controlado. Es un laboratorio al aire libre. ¿Y cualquier diferencia que veas entre las dos? A lo largo de 20 años de datos, tiene que deberse, con muchísima probabilidad, a la cubierta forestal. Así, eliminas todo ese ruido global del que hablabas. Entiendo la lógica, es muy potente. Pero déjame hacer de abogado del diablo un segundo. Dispara. ¿No podría ser que las zonas que se talan ya fueran un poco diferentes de antes? Quizá el suelo era distinto o algo que las hacía más fáciles de deforestar. Es una pregunta excelente y es clave. Los investigadores lo tienen muy en cuenta. Por eso no comparan solo un par de celdas, comparan cientos y cientos de pares por toda la cuenca amazónica. Ah, Al analizar tantos casos, las pequeñas diferencias locales, de suelo, de topografía, se diluyen. se cancelan estadísticamente. Justo. Y lo que queda es el patrón dominante, el efecto puro de quitar los árboles. Buscan la señal que se repite en Brasil, en Colombia, en Perú y la encuentran. De acuerdo, me convence el método. Es robusto. Entonces, una vez tienes ese laboratorio, ¿qué mides? ¿Temperatura y ya está? No mucho más. Miraron un conjunto de variables para tener la foto completa del ciclo de la energía y del agua. A ver, Midieron, por supuesto, la temperatura de la superficie, el dato más directo, pero también analizaron la evapotranspiración. que es, si no recuerdo mal, el famoso sudor de la selva. Ese es, la cantidad de agua que los árboles y el suelo devuelven a la atmósfera, que es una cantidad gigantesca, Y la lluvia, claro. la lluvia. Pero no solo cuánta cae en total, midieron el número de días de lluvia al año y, ojo a este dato, la duración máxima de los periodos secos. Ostras, eso es importante. Crucial, porque no es lo mismo que te llueva un poco cada semana a que te caiga un diluvio y luego te pases 2 meses a secas. Claro, para un árbol o un cultivo, esa diferencia es la vida o la muerte. Vale, método claro, variables claras, vamos a los resultados. ¿Qué pasa cuando comparas esas celdas? Pues aquí es donde la cosa se pone seria. El patrón es inequívoco. En toda la Amazonía, la pérdida de bosque provoca un clima local que es mediblemente más cálido y más seco. No es una opinión, son los datos.
¿Cómo de más cálido? Dame cifras que podamos visualizar. Pues mira, durante la estación seca, que es el momento más crítico, las zonas deforestadas son, de media, 1 grado y 14 centígrados más cálidas. 1,14. Bueno, es bastante. Pero espera, porque el efecto se dispara. En las zonas más castigadas, donde quedan menos del 40% de bosque, el aumento de temperatura puede superar los 4 grados. ¿Cómo? ¿4 grados? Más de 4 grados de diferencia con su vecina boscosa. Pero es que 4 grados no es un cambio climático. Es otro clima. Es como pasar del clima de Madrid en primavera al de Sevilla en agosto de repente. Es una salvajada. Es una auténtica barbaridad a escala regional. Altera absolutamente todos los procesos biológicos. Y como te puedes imaginar, ese calor extra tiene un efecto demoledor en el ciclo del agua. Claro. Más calor, el suelo se reseca antes y, sobre todo, si no hay árboles, no hay sudor. La evapotranspiración tiene que caer en picado. En picado. En esas zonas tan deforestadas, la cantidad de agua que vuelve al aire se reduce en unos 45 milímetros en la estación seca. 45 milímetros. Y eso es mucho. Para que nos hagamos una idea, es como si de cada metro cuadrado de ese suelo se evaporasen 45 litros menos de agua. Es una cantidad de humedad que simplemente ya no está en la atmósfera para formar nubes. Y si hay menos humedad en el aire, es inevitable pensar en lo siguiente. Llueve menos. Es la consecuencia lógica. Y los datos lo confirman de una forma aplastante. Es el punto más crítico del estudio, yo creo. En las zonas con menos del 40% de bosque, el 82% de las veces llueve menos que en su vecina con selva. 82%. O sea, casi siempre. Es una tendencia abrumadora. Pero no es solo que llueva menos cantidad total, es que llueve menos a menudo. Y eso también lo han medido. ¿Cuántos días menos? Sí, y el dato es muy llamativo. En esas regiones muy deforestadas, la media es de entre 8 y 11 días menos de lluvia al año. 11 días menos. Puede no parecer una cifra enorme, pero si esos 11 días te faltan justo en lo más duro de la estación seca, te alargan la sequía de forma crítica. Claro, puede ser la diferencia entre que un incendio se controle o se desboque. O que una cosecha salga adelante o se pierda. Es un cambio con consecuencias muy reales. Vale, el cuadro es desolador. Más calor, menos agua en el aire, menos días de lluvia. El clima local se está transformando por completo. Y esto me lleva a la pregunta que creo que el propio estudio se plantea, ¿no? Sí. Si cambias el clima de un sitio de forma tan radical, no acabas cambiando el propio ecosistema. La selva corre el riesgo de dejar de ser selva. Esa es exactamente la siguiente fase del análisis, y la más provocadora, sin duda. Los investigadores se preguntaron, bueno, este nuevo clima que estamos viendo, ¿a qué se parece? Y se les ocurrió compararlo con el clima de otro ecosistema. La sabana. La sabana. La famosa sabanización de la Amazonía. Siempre se habla de esto como una amenaza a futuro, pero ¿me estás diciendo que ya hay zonas que climáticamente se parecen a una sabana? Se parecen de una forma inquietante. Para comprobarlo, usaron un concepto que se llama envoltura climática. Envoltura climática. Es básicamente la firma de un ecosistema. El rango de temperaturas, de lluvias, de duración de la estación seca, que lo define. La selva tiene su firma, la sabana tiene otra muy distinta. ¿Y compararon la firma de las zonas deforestadas con la de la sabana? Exacto. Compararon el clima de las áreas con menos del 60% de bosque con el clima de las sabanas naturales que ya existen en los bordes de la Amazonía. Y el resultado es fascinante. La temperatura media en la estación seca en estas zonas es 3 grados más alta que en los bosques. La lluvia en esa estación es un 25% menor y tienen, como decíamos, unos 11 días menos de lluvia al año. Vale. Si pones esos números en un gráfico, la firma climática de estas zonas deforestadas ya no es la de la selva. Pero tampoco es la de la sabana, ¿o sí? No, está justo a medio camino. El clima se ha desplazado a un estado intermedio, un clima de transición, bosque-sabana. O sea que la deforestación está moviendo la aguja del termostato y del pluviómetro de la región hacia el modo sabana. ¿Podría decirse así? Y eso significa que si voy allí veré
No sé, acacias y baobabs. No, no. No es tan literal ni tan rápido. Y aquí el estudio es muy cuidadoso. Los autores dejan muy claro que el clima por sí solo no transforma un ecosistema de la noche a la mañana. No te vas a dormir y donde había una ceiba ahora hay una acacia. Hacen falta más cosas. Hacen falta otros factores, que los incendios sean más frecuentes y eliminen las especies de la selva, que lleguen semillas de plantas de sabana, que el suelo se degrade. Entiendo. No es como pulsar un interruptor. No, es más sutil. Imagina que tienes una planta de interior en tu salón, feliz. Vale. Ahora subes el termostato 5 grados y la riegas la mitad. La planta no se convierte en un cactus de repente, pero se debilita, se pone mustia. Y a la mínima plaga que entre, se muere. Ahí está. Eso le está pasando a estos bosques. Este nuevo clima no los convierte en sabana, pero los deja, por así decirlo, en la UCI. Estresados, debilitados y extremadamente vulnerables a la siguiente amenaza, que casi siempre es el fuego. ¿Los empuja hacia un punto de no retorno? Un punto de inflexión ecológico, exacto. Me queda clarísimo el diagnóstico científico. Es demoledor. Pero bajémoslo a la tierra. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de todo esto? ¿Por qué debería importarnos más allá del dato? Las implicaciones son enormes y en cascada. Primero, para los propios ecosistemas. Los trozos de selva que quedan en esas zonas, los fragmentos, ya no viven en su clima ideal. Están rodeados por un ambiente más caliente y seco que los asa a fuego lento. Son bosques enfermos, con las defensas bajas. Totalmente. Sometidos a un estrés hídrico y térmico constante. Y supongo que eso no solo afecta a los animales, afecta a la gente que vive allí, a la economía. Por supuesto, piensa en la agricultura, que es una de las grandes actividades económicas de la región y, paradójicamente, una de las causas de la deforestación. La gran ironía. Tanto el pequeño agricultor como las grandes explotaciones de soja o de ganado dependen de que llueva cuando tiene que llover. Un patrón predecible. Claro, si de repente tienes sequías más largas y temperaturas que achicharran los cultivos, tu producción se va al traste. Para plantar más hoy, están destruyendo el clima que les permitirá plantar mañana. Es la definición de pan para hoy y hambre para mañana, pero a una escala continental. Están cerrando la rama sobre la que están sentados. Al cambiar el clima, la deforestación está minando la viabilidad de la propia agricultura que la provoca. Ya has mencionado ecosistemas y economía, pero el estudio también apunta a un tercer nivel, el de las políticas públicas, las leyes. De forma muy directa. En Brasil, por ejemplo, hay un debate muy intenso desde hace años sobre su código forestal. ¿Qué dice esa ley? Pues exige en la Amazonía que los propietarios privados conserven el 80% del bosque de sus fincas. Pero ha habido propuestas políticas muy fuertes para reducir ese umbral al 50%. Con el argumento del desarrollo económico. Con ese argumento sí, pero este estudio les da una bofetada de realidad científica. Les dice, cuidado, porque nuestros datos demuestran que incluso en zonas que conservan entre el 60 y el 80% del bosque, ya se ven impactos climáticos negativos. O sea que el problema no empieza cuando has talado la mitad, empieza mucho antes. Mucho antes. Reducir esa protección del 80% no sería una decisión inocua, sería echarle gasolina al fuego y acelerar la degradación climática. Entonces la conclusión política es clara. Es que para mantener la estabilidad del clima no basta con dejar islotes de selva, se necesitan extensiones masivas e interconectadas de bosque. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran lección de todo esto, sería que la deforestación de la Amazonía ya no es un problema abstracto sobre el CO2. No, para nada. Es una crisis con consecuencias locales, inmediatas, medibles. Está fabricando, aquí y ahora, un nuevo clima regional más caliente y más seco. Totalmente. Y en algunas zonas, ese nuevo clima ya se parece peligrosamente al de una sabana, dejando al ecosistema al borde del colapso. Exactamente. El mensaje central del estudio es que luchar contra la deforestación y promover la restauración no es solo una cuestión de ecología global. Es supervivencia local. Es una necesidad urgente para la supervivencia de la propia región. Se trata de proteger el sistema que da de beber y regula la temperatura de la que dependen sus ecosistemas, su gente y sus economías. Es autoprotección regional, literalmente. Para terminar, y como hacemos siempre, vamos a dejar una idea en el aire. Una pregunta que se deriva de todo esto. A ver. El estudio se centra de una forma muy rigurosa en cómo la deforestación en una celda afecta el clima dentro de esa misma celda. Sí, es un análisis local. Pero el propio artículo menciona un dato que a mí me voló la cabeza. De media,
Una molécula de agua que se evapora de un árbol en la Amazonía viaja 600 kilómetros por el aire antes de volver a caer como lluvia. Los famosos ríos voladores. La humedad viaja. Y la pregunta que queda flotando es inevitable. Si ya hemos visto que la deforestación en un punto altera su propio clima. ¿Cuáles son los efectos en cadena a cientos de kilómetros de distancia? Exacto. ¿Cómo afecta la sequía de una región de Brasil a la lluvia que debería caer en Perú? O a las grandes zonas agrícolas del sur del continente, que dependen de esa humedad que exporta la Amazonía. Este estudio nos muestra la herida, pero la pregunta es ¿hasta dónde llega la hemorragia en un sistema tan increíblemente interconectado? Es algo en lo que pensar.